forma en la que podemos aprovechar las herramientas del procesador de textos Word para administrar las referencias bibliográficas en un documento formal, ya sea un ensayo, un trabajo de investigación, un estudio de caso, una tesis o un artículo científico. Para empezar, recordaremos que las referencias bibliográficas están formadas por dos partes. Las citas, que se colocan normalmente al final del texto que fue transcrito, ya sea interpretando su contenido o copiando textualmente una sección corta, y está formada por el apellido o apellidos de los autores. Aquí vemos, por ejemplo, Vélez Jiménez, y el año en el que se publicó el documento al que se hace referencia. Por ejemplo, si fuéramos a utilizar lo escrito por ese autor, la cita sería Vélez Jiménez, 2014, todo entre paréntesis al final y antes del punto. La segunda parte de la referencia bibliográfica es propiamente lo que se incluye en el apartado bibliografía, que en este caso, con este ejemplo, sería esta parte, cómo se describe justamente el documento del cual fue tomada la información que está inserta como cita bibliográfica en el documento. Veamos entonces cómo administrar estas referencias bibliográficas dentro del documento Word. Ya estando en el documento, en la parte casi central de las etiquetas hay un apartado que dice referencias. Vamos a darle clic a referencias. Y ahí mismo en la parte de abajo dice administrar fuentes. Vemos que en el casillero inferior hay un recuadro en donde nos dice el tipo de estilo que podemos utilizar. Normalmente nosotros utilizamos el estilo APA, y entonces, sin embargo, aquí podemos revisar diferentes tipos de estilo que Word nos faculta. Voy a seleccionar APA y normalmente pues les recomiendo que sea la última edición, que en este caso es la sexta edición que está inserta en español. Una vez ya seleccionado esto, vamos a darle administrar fuentes y nos va a aparecer del lado izquierdo una serie de referencias que yo he utilizado en otros documentos. Sin embargo, Word los almacena en una basecita de datos y los tiene ahí para cuando nosotros necesitemos utilizarlas en un documento nuevo. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta fuente que ya estaba previamente registrada y la voy a copiar en mi documento. Los de este lado son los que tengo o voy a insertar en mi documento. Voy a insertar, por ejemplo, el de el APA propiamente, el de Álvarez Gallón, el de Florian, por ejemplo. Esos tres documentos adicionales que tengo son los que con los que voy a trabajar. Sin embargo, es necesario que incorpore un libro nuevo que no lo tengo en la base de datos. Vamos a hacer esa inserción. Tengo aquí que darle a nuevo, otra vez nuevo, y me aparecen aquí diferentes fuentes de bibliografía, que puede ser un libro, un artículo de revista, un informe, un sitio web, etc. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el libro. Le pongo el libro y entonces aparece como primera casilla que inserte los datos del autor. Yo aquí recomiendo mejor utilizar esta etiqueta de editar. Le doy clic porque aquí me permite separar apellidos y nombre y no me obliga a acordarme si tenía que haberle dado una coma, si tenía que haberle dado un punto o un punto y coma, que son las formas en las que Word separa los apellidos de los nombres. Yo aquí tranquilamente le doy los apellidos, que en este caso son autores americanos. Es Phillips. Así aparece en la portada del libro. Lo agrego, en este caso, qué bueno que tomé este ejemplo, porque hay dos autores, entonces pongo el segundo. Perdón, el apellido es Pug, Derek S. Lo agrego, ya están los dos apellidos. Si fueran 10 apellidos, 10 autores, hay que ponerlos todos aquí. Solo Word va a hacer lo que tenga que hacer para poder manejar las referencias. Le doy a aceptar. Si fuera, por ejemplo, una institución, el Instituto de Estudios Económicos de
México, por ejemplo, tendría que ponerle aquí que es un autor corporativo, porque no es un nombre propio, no es nombre de una persona. Si no le pongo que es autor corporativo, va a asumir que la última palabra es el apellido de la persona, cosa que sería incorrecto. Pero aquí, bueno, son nombres propios, quiere decir que lo dejo tal y como me lo puso. Título, es el título del libro. Se llama La tesis doctoral. Un manual para estudiantes, sus directores de tesis, obviamente. En la parte interior, normalmente en la tercera o segunda hoja del lado izquierdo, vamos a ver los detalles que identifican este libro. Y uno de ellos es el año en el que se imprimió, o el año en que se publicó. La ciudad, en este caso, es Barcelona, España. Y la editorial. Ahí está. Aceptar. Si vemos, aparece ya aquí la cita, que es Phillips y Pugh. Puso los dos apellidos, 2015, 2005, perdón. Y la bibliografía aquí está, cómo la va a incorporar en la bibliografía cuando al final lo hagamos. Vamos a incorporar otro libro, porque este tiene alguna característica particular, ya sea que solicita o tiene aquí en la portada un campo que aquí no aparece como campo básico. Entonces vamos a manejarlo. Como le dije, editar. El apellido de esta persona es un apellido medio extraño, Smerkes. Se llama Corina. Agregar. Y aquí está. Ahora el libro se llama Ahí está. ¿Qué año? 2007. En este caso, este se imprimió en la Ciudad de México. Hay que recordar que ya ahora ya no es México Distrito Federal, sino es Ciudad de México. Y editorial es Oxford. Ahí está la editorial. Pero en este caso, por ejemplo, es segunda edición. Aquí no aparece nada que me diga la edición. Yo tengo que decirle aquí donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Le voy a dar un clic y me aparece otra serie de campos. En este caso, la edición aquí está. Y le pongo segunda edición. Ahí está. Si ven aquí, me puso exactamente lo que ahorita escribí. Solo Word pone en letra cursiva lo que tenga que ir en letra cursiva. Entre paréntesis puso segunda edición. Vemos aquí Ciudad de México, dos puntos y la editorial, etcétera, ¿no? Ya está grabado. ¿Qué pasa si nuestra fuente es un documento que yo tengo impreso? En este caso, por ejemplo, tomé este ejemplo, que es un documento que se publicó en la revista universitaria de investigación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela. Aquí tengo yo los datos del autor. En este caso son dos autores. Uno, dos, son tres autores. Entonces vamos a incorporar. Es Arraez Morelia, el primero. Vamos a ver. Artículo de revista. Entonces voy otra vez a ver. Con acento Arraez Morelia. El segundo sería Calles Josefina
Agregamos. El tercero sería Moreno de Tobar Liugal. Aceptar. El título es La hermenéutica, una actividad interpretativa. Nombre de la revista. Fíjense que cambiaron los campos que me está solicitando. Nombre de la revista. Se llama Sapiens, Revista Universitaria de Investigación. ¿En qué año? Vemos aquí que fue escrita en el año 2006. Páginas. Vamos a ver si me aparecen por aquí las páginas. No aparece información de las páginas. Aquí está. 171 a 181. Ahora, en el caso de la revista, en ocasiones nos muestra, por ejemplo, volumen 7, número 2. No lo tenemos como campos básicos. Entonces voy a darle clic y voy a buscar, casi están al final, donde dice volumen 7, número 2. Y entonces le doy guardar. Y ya está aquí guardada la referencia. Si vemos, aquí puso los campos que ahorita le acabamos de poner. Cerrar. ¿Qué pasa si este documento no lo tenemos físicamente, sino lo vamos a localizar en una página web? Voy a cerrar este documento y aquí voy a abrir, por ejemplo, el mismo artículo, pero esto está tomado de otro lugar. En este caso, de la red de revistas científicas de América Latina y del Caribe. Aquí está realic.org, es el mismo documento, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar que eso ya fue cargado, simplemente para decirle que ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver, es que aquí lo voy a cambiar y le voy a decir editar. ¿Dónde está? Editar. Que este siempre no lo tengo en físico, sino que lo localicé de un documento en web, perdón. Entonces, busco aquí un documento de sitio web y si ven, me cambiaron los datos básicos. Están almacenados ahí, ocultos, pero no aparecen aquí como datos básicos. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo adicional? ¿Cómo se llama el nombre del sitio web? Y el nombre del sitio web se llama Red de Revistas Científicas de América Latina y del Caribe. Vamos a ver si lo puedo copiar. Listo. Si me pide mes, vamos a ver si aquí tengo mes. Aparentemente no tengo información del mes, lo dejo entonces en blanco. Ni tampoco tengo día, pero sí la dirección electrónica, que la dirección electrónica la tomo de acá arriba, le doy copiar y entonces aquí simplemente le doy pegar. Esta es la fuente nueva. Dice, ya está en la lista, ¿quieres que lo actualice? Sí, vamos a actualizarlo, porque ahora son diferentes los campos que estoy utilizando. Cerrar. Ahora, ¿qué pasa si estoy utilizando no un documento, sino propiamente un sitio web? Aquí, por ejemplo, este sitio web, que se los comparto, Survey System, está una herramienta muy práctica para cuando yo quiero determinar el tamaño de una muestra. Por ejemplo, aquí se le pone
valor del error que yo estoy permitiendo en este tamaño de muestra. Vamos a poner que es un 5%, sin embargo solamente se le pone el número 5. De un universo de cuánto, vamos a suponer que es un universo de 2500 personas. Y entonces le doy a calcular y entonces me dice que el tamaño de la muestra debe ser de 333 personas para un 5% de error y un 95% de nivel de confianza. Y sin embargo yo no utilicé más que el sitio web para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a decir? Perdón. Vamos a manejar aquí que yo, a ver, nuevo. Esto es entonces un sitio web. ¿Cómo se llama el sitio web? Aquí el autor, obviamente que es el autor del sitio web. Se llama Creative Research Systems. Les dije, este es un autor corporativo, entonces tengo que ponerlo como autor corporativo. ¿Cómo se llama el sitio web de Survey System? ¿Cómo se llama el sitio web? Bueno, el sitio web es propiamente el mismo sitio denominado por el autor que ahorita pusimos. Entonces quiere decir que aquí repetimos esto mismo, pues es más fácil copiarlo. ¿En qué año? Nos va a facilitar esto para poder decir, oye, ¿qué pasa si no tengo por ningún lado el año en el que fue escrito en este caso este sitio? ¿Sí? Cuando suceda esto, que no tengo ninguna referencia del año, entonces, y como no lo puedo dejar en blanco, porque el año es un campo fundamental para las referencias, entonces voy a ponerle las letras F, F, seguidas con punto cada una de las letras. S.F. ¿Qué quiere decir sin fecha? Sin embargo, es un estándar que se utiliza para cuando no hay una localización de la fecha. Obviamente no tengo estos otros dos datos, pero sí tengo capacidad de poder localizar aquí la URL o la dirección electrónica, que es la que tengo que poner en esta parte de aquí. Como ustedes verán, cada una de las fuentes me va a pedir campos diferentes. Si es un informe, me va a pedir campos diferentes. Si es un video, por aquí hay una película, campos diferentes. Entonces ahí los invito a que ustedes revisen y si tienen datos adicionales, bueno, simplemente le den aquí mostrar campos adicionales, pongan lo que requieran. No siempre el Word les va a imponer en la bibliografía lo que ustedes van o capturaron, porque Word, bueno, es selectivo en cuanto a los campos más importantes que tiene que incorporar. Vamos a cerrar aquí. Todas estas son entonces las fuentes que yo voy a poder utilizar. Ya las cargué. Y entonces me voy al documento. Quiero pensar que, por ejemplo, esta parte la estoy tomando de uno de los autores que ya cargué. Entonces simplemente le doy aquí insertar cita. ¿De dónde la tomé? Quiero pensar que eso lo tomé de de Álvarez Gallú. Lo inserto y ya me aparece aquí. Que lo tomé de otra de las fuentes, que es la hermenéutica. Aquí está. Fíjense cómo me va a poner solo la fuente. Que esto lo estoy tomando de otra tercera fuente, que es de Víctor Soriano. ¿Sí? Que por aquí, que aunque no es el ejemplo, ¿verdad? Pero que aquí, por ejemplo, esta parte, que fue un cálculo que yo hice de un tamaño de la muestra, le digo que eso lo hice con el sitio que acabamos ahorita de revisar. Si yo le doy aquí administrar fuentes, veo cuáles son las fuentes que ya están insertas dentro del documento. Quiere decir que en este caso, bueno, aquí tuve por ahí un error, eliminar, que no he puesto nada de American Psychological, o sea, la APA propiamente, o de estos otros dos autores. Entonces, ya sea que los elimine de aquí para que solamente se queden, o decir, tengo que poner algo de Philips, algo de Smelkers y algo de la American. Entonces vamos a ponerlos para que nos sea más completo, simplemente como ejemplo, insisto. Esto es del American, esto es de Philips, y esta parte vamos a echarle la culpa a Corina. Y entonces,
Si vemos aquí, ya están todas nuestras fuentes manejadas. Y bueno, vamos hasta donde dice bibliografía. Entonces aquí solamente decimos insertar bibliografía. Fíjense, está abajo de estilo. Insertar bibliografía. Y automáticamente me hace la inserción de... Voy a poner nada más aquí una separación para que me quede más bonito. Y lo voy a poner justificado. Fíjense, me lo puso en orden creciente alfabético. Manejó la sangría francesa, puso todos los datos. Yo no me tengo que preocupar por cómo manejar los datos, de qué va antes, qué va después, etcétera. Solo lo hizo. Y entonces, ya con eso, doy por concluida la explicación de cómo aprovechar esta herramienta en Word. Gracias y buenas tardes.